Hoy haremos un repaso a todo lo que hemos visto acerca del Espíritu Santo y viendo esa obra que el Espíritu hace en cada creyente, cada uno de nosotros. Esa obra que Él hace, la vemos a lo largo de la Biblia, vemos al Espíritu Santo trabajar de diferentes maneras en nuestras vidas, hacer diferentes cosas, manifestarse de diferente manera, de diferentes formas. Pero hay unas cosas que el Espíritu siempre hace, hay obras que Él hace, sobre todo en la vida del creyente. El Espíritu Santo se manifiesta en cada uno de nosotros, en todos. Y vamos a pasar rápidamente por cada una de estas obras que vamos a ver hoy. Y para aquellos que toman nota, pues vamos a ir viendo cada obra y viendo un texto bíblico que respalde esa obra que estamos viendo. Amén. Incline su rostro, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas en esta mañana. Padre que estás en los cielos, te damos amén y amén. Voy a repetir después de mí fuerte: ser de bendición. A ver, fuerte: ser de bendición. En donde quiera que estemos, es el propósito de Dios por el cual nacimos. El resumen de esta enseñanza dice así: la obra del Espíritu Santo es de especial interés para los creyentes, porque es especialmente a través de su obra que Dios se implica personalmente en la vida del creyente. Es necesaria la obra del Espíritu Santo. Y vamos a ver nada más un punto que va a estar desarrollado en diferentes temas que vamos a ver. La primera que vamos a ver hoy día entonces es: el Espíritu Santo convence al hombre de pecado. Juan capítulo 16 versículo 8 nos dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vemos la primera obra que podemos destacar en este día es del Espíritu Santo, es convencernos de pecado. Es algo que Jesús mismo dijo. El Espíritu Santo es el que nos redarguye, es el que habla a nuestro interior y trabaja en nuestro corazón. ¿Para qué? Para llevarnos al arrepentimiento. Nosotros, todos los que estamos aquí, sabemos lo que es pecado. Nosotros conocemos lo que está mal. Incluso el mundo que no conoce a Cristo sabe lo que está mal, pero no por eso se arrepienten de su pecado. No por eso sienten ni siquiera pesar en el corazón. Por ello, incluso dentro de la iglesia hay personas que pecan y no sienten el más mínimo dolor. ¿Por qué? Porque no son convencidos de su pecado. Cuando la Biblia dice que nos convence, que el Espíritu Santo nos convence de pecado, no significa que nos hace saber qué es pecado. No es eso. Saber qué es pecado lo sabemos todos. Pero cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, es que trae esa convicción al corazón de que lo que estamos haciendo es contrario a la voluntad de Dios, y entonces trae arrepentimiento a nuestra vida. Cuando nosotros nos hemos arrepentido después de escuchar la palabra de Dios, hermano, eso sucede únicamente porque el Espíritu Santo ha obrado en nosotros. De manera que si el Espíritu Santo no obra en nuestros corazones, es imposible que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Cuando nosotros le hablamos a una persona, evangelizamos a una persona, le exponemos el evangelio, hermano, no podemos esperar que esa persona de su propia naturaleza se arrepienta. No puede ser así. Tiene que ser el Espíritu de Dios obrando en él por esa gracia y ese amor que lo lleva al arrepentimiento. Es el Espíritu Santo el que nos conduce cada día a arrepentirnos. Porque, hermano, el pecado no es algo que ya pasó, que ya es del pasado. El pecado es algo que hermano, una vez que nosotros conocemos a Jesús, hermano, ya no es que ya no pasa más, sigue estando en nuestras vidas. Y lo que nos lleva cada día a arrepentirnos, lo que nos lleva a buscar a Dios,
en lágrimas, lo que nos lleva a llorar amargamente por nuestro pecado, a sentirnos sucios, mal, miserables y buscar solución de ese pecado que cometimos, es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Creo que de todas las obras que la Biblia habla acerca del Espíritu Santo, una de las que podemos considerar más importantes es esta: la convicción de pecado. ¿Por qué? Porque sin convicción de pecado no hay salvación. Para ser salvos debemos de arrepentirnos y creer. Este era el mensaje de Jesús cuando vino: arrepentíos y creed. Y para arrepentirnos necesitamos una obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Así que la primera y gran obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, de todos los creyentes, hermano, porque el mundo no es convencido de pecado. El mundo peca, pero no está convencido de su pecado. Hermano, si nosotros no somos capaces de decir: soy un pecador, necesito de Dios, necesito ser redimido, necesito ser perdonado, necesito ser lavado de mi maldad, necesito que alguien haga justicia por mí, porque yo soy malvado, soy depravado. Si no somos capaces de decir esto, es porque el Espíritu Santo no está obrando en nosotros. Si nos hemos convencido, hermano, de que todo eso que logramos arrepentirnos es gracias a la obra del Espíritu Santo, no es gracias a la elocuencia de un predicador, no es gracias a que hayan usado una estrategia buena para evangelizarnos, es que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Esta obra del Espíritu Santo en el creyente no es, hermano, llevarnos a nosotros a experiencias místicas o experiencias sobrenaturales. La obra del Espíritu Santo, cuando nos convence de pecados, es llevarnos a un profundo arrepentimiento, a que nos arrepintamos de ese pecado que hemos cometido. Y a veces, hermano, vemos que dentro de la iglesia predicar acerca de pecado, y a la iglesia como que no le gusta mucho eso. A la iglesia le gustan las bendiciones, le gusta la prosperidad, le gusta que le digan que le va a ir bien, que es un campeón. Pero cuando se le habla de pecado, a veces como que a la iglesia no le gusta. Hay personas que a veces se acercan y dicen: ¿saben qué? Voy a traer un invitado. Y como que a veces lo hacen con la intención de que tal vez suavicemos el sermón. Pastor, voy a traer a mi mamá este domingo. Ok, ¿y? Supongo que es porque a veces tenemos la intención de que no toque algunos temas, de que no hable mucho del infierno, de que no hable mucho de la ira de Dios, que no hable del pecado. Pero hermanos, si no hablamos de esas cosas, del pecado, de la necesidad de arrepentirse, su invitado, su hijo, su hija, su mamá se va a ir de aquí contenta, pero al infierno. Lo que nosotros deberíamos desear es decir: pastor, yo voy a traer a un invitado, no es creyente, no conoce a Dios, hable de pecado, predique el evangelio, dígale que solo Jesús es su esperanza, dígale que es una persona pecadora. Porque humanamente pensamos que esas palabras le van a caer mal, y claro que sí le van a caer mal. Y Dios, si Dios no obra en su corazón, va a salir de aquí enojada, molesta, y va a decir: ¿para qué voy a ir otra vez a la iglesia? ¿Para que me digan lo mal que soy? Eso va a pasar si no se convierte. Pero si Dios la quiere para él, va a tocar su corazón, va a llorar, va a alzar sus ojos a Jesús y va a decir, hermano, que es su única esperanza, y va a decir: Señor, te necesito, perdóname porque soy un pecador. Hermanos, no querramos suavizar el mensaje porque se trae un invitado. Si quieren mensajes suaves, hermanos, no traigan invitados. Pero si quieren su salvación, tráiganlos, porque la salvación no viene por mensajes suaves. La salvación viene por predicar el evangelio. Y alguien dijo: sí, pero es que el evangelio son buenas noticias. Claro que son buenas noticias, pero no puede entender las buenas noticias cuando antes no ha escuchado las malas noticias. El evangelio son buenas noticias de salvación
¿Qué significa eso? Que Dios amó al mundo de tal manera que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es maravilloso. Pero tienen que saber por qué Dios mandó a su Hijo. Tienen que saber que tuvo que morir. Tienen que saber que tuvo que ser torturado y clavado en una cruz. Y eso tiene que ser la mala noticia. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Para muchos es un discurso tal vez de fanatismo, pero para el creyente, hermano, que Dios ha obrado en su corazón, esto es el mejor mensaje. Aquel mensaje que un día lo llevó de las tinieblas a la luz. Aquel mensaje que salvó su alma. No se trata de predicar duro o suave, se trata de predicar la palabra de Dios y creer que el Espíritu Santo es el que convencerá de pecado. Le puedo traer, hermano, yo puedo traer que usted venga al altar y le puedo hacer un llamado de esperanza. Y le puedo decir: no, ¿sabes qué? Ven, abraza a Jesús. Él va a llenar tu corazón, Él va a llenar tu vacío, te va a quitar tu tristeza, Él va a llenar tu dolor y va a calmar tus lágrimas. Y los puedo atraer, pero eso no salva. Eso no salva. Eso es como usar paracetamol para alguien que tiene cáncer o polisporén. Eso no salva. Necesitamos venir, sí, pero venir a la cruz, venir a la gracia de Dios, corriendo a abrazar a Jesús y decirle: soy un pecador, necesito a Cristo. Y eso solo lo hace el Espíritu Santo. Amén. La siguiente obra que dice: el Espíritu Santo regenera al pecador. Juan capítulo 3 versículo 5 dice: Jesús respondió. Esto es Jesús hablando con Nicodemo. En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La conversión, el nuevo nacimiento, la regeneración del pecador es obra del Espíritu Santo. Hay gente que dice esto: yo me convertí cuando tenía 17 años. Yo me convertí en aquella iglesia, en tal lugar. Pero hermano, usted no se convirtió, a usted lo convirtieron. No nos convertimos, no nos hacemos nacer de nuevo. Es una obra de Dios. Cuando Dios me convirtió, cuando Dios me hizo nacer de nuevo, cuando Dios me llevó de las tinieblas a la luz, cuando Dios me sacó de la esclavitud del pecado y me llevó a la libertad de Cristo. Es obra de Dios. Y por eso vemos aquí que Jesús dice: en verdad te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Debemos nacer del agua y del Espíritu, porque al no nacer del agua y del Espíritu dice que no puede entrar en el reino de Dios. Debemos nacer de esa agua. Jesús, cuando le estaba hablando a esta persona, no se la estaba diciendo, hermano, a alguien que no iba a la iglesia. Nicodemo era un hombre que iba a la sinagoga todos los días, seguramente. No se lo estaba diciendo a alguien que no conocía la palabra de Dios. Era un maestro de la ley, era respetado en la ciudad, y Jesús se pone delante de ese hombre y le dice: Nicodemo, tu conocimiento, tu asistencia a la sinagoga no te van a salvar. Tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo se asusta al escuchar esto. ¿Por qué? Porque Nicodemo, en su mente, él, hermano, pensaba que se iba a salvar por cumplir los mandamientos. En su mente él lo estaba haciendo bien. En su mente él se estaba ganando el cielo. Sin embargo, Jesús llega y le dice: todo lo que estás haciendo para ganarte el cielo no te sirve de nada. Tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo se asusta y pregunta: ¿cómo un hombre ya viejo va a entrar de nuevo en el vientre de su madre y va a volver a nacer?
Nicodemo está diciendo: lo que me pides es imposible. Es imposible para los hombres, pero es posible para Dios. Por eso, nacer de nuevo, ser regenerado, ser nuevas criaturas, es una obra que debe de hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hermano, espero que después de toda esta serie que hemos visto, entendamos que el Espíritu Santo no son gritos alocados, no es desorden en el culto. El Espíritu Santo es todo para el creyente. Es quien nos convence de pecado, es quien nos hace nacer de nuevo, es el que nos, hermano, nos ha traído hasta hoy, hermano, que estamos aquí en su casa. Recibimos al Espíritu Santo y, hermano, el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Ahora, usted puede decir: pastor, ¿usted no cree que el Espíritu Santo puede traer un inmenso gozo? Por supuesto, claro que sí. ¿Es que usted cree que el Espíritu Santo puede quebrantar a alguien y llevarlo a llorar amargamente? Sí, claro que sí, hermano. Yo he llorado intensamente, pero eso de saltar, llorar y gritar, eso es secundario comparado a todo lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Pero a veces nos enfocamos más en eso. Hay gente que vive buscando experiencias con el Espíritu Santo y no conoce quién es el Espíritu Santo. Y no digo que no podamos tener experiencias con Él. Claro que sí. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Sino amor, gozo, paz, paciencia. Él trae paz, Él trae gozo. Esas son experiencias. En medio de la tormenta, encontrar paz. En medio de la aflicción, sentir gozo. Un gozo que nadie más sentirá si no fuera por la obra del Espíritu Santo. Pero para llegar a eso, hermano, debemos entender quién es Él y qué realmente hace en nuestras vidas. Si nacer de nuevo no es un nacimiento físico, entonces, ¿qué es? Jesús dice que es un nacimiento espiritual. El Espíritu de Dios hace a una persona, viva y nueva desde el interior. El nuevo nacimiento ocurre cuando el Espíritu de Dios anima el espíritu humano, haciendo que una persona esté viva para las cosas de Dios. El nuevo nacimiento, dice, es la transformación total de una persona de adentro hacia afuera. Se refleja. Siguiente obra. El Espíritu Santo sella al creyente como propiedad de Dios. Efesios capítulo 1 versículo 13 dice: en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la salvación, el evangelio de vuestra salvación, el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Pregunto, ¿cuándo llega el Espíritu Santo al creyente? ¿Cuándo viene el Espíritu Santo a morar en nosotros? ¿Desde qué momento podemos decir: yo soy templo del Espíritu Santo? ¿Desde qué momento podemos decir: yo tengo al Espíritu Santo de Dios en mí? Y dice el versículo: después de escuchar el mensaje de la verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ¿qué dice? Fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo no llega en un culto después del bautismo, porque hay iglesias que dicen eso: primero el bautismo en las aguas y luego un culto especial para bautizarte en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no llega 10 años después de ser creyente. El Espíritu Santo no llega 6 meses después de ir a la iglesia. El Espíritu Santo llega el día que escuchamos el mensaje del evangelio y creo, y el Espíritu Santo me sella. Es palabra, es inspirada por Dios y es clara y no hay como dudar de ella. No es difícil de entender. Después de escuchar el mensaje, ¿cuántos han escuchado el mensaje del evangelio? Después de escuchar el mensaje del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, ¿cuántos han creído al mensaje? Fuisteis sellados. En ese momento fuimos sellados. El problema
es que algunas personas confunden el tener el Espíritu con el ser llenos del Espíritu, que son dos cosas diferentes. Todos tenemos al Espíritu Santo, todos los creyentes que hemos creído tenemos al Espíritu Santo, pero no todos son llenos del Espíritu Santo. La palabra nos habla en Hechos capítulo 6 de los requisitos que se pedían para los diáconos o para los obreros. Cuando se habían multiplicado las personas que iban, pero también las necesidades. Y entonces en Hechos 6 nos habla que dice que trajeron hombres, y dice el texto, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. O sea, habían hombres que no estaban llenos del Espíritu Santo. Habían hombres que no cumplían ese requisito, pero eran creyentes, pero no estaban llenos. Es decir, usted y yo hemos creído en Dios, hemos creído el Evangelio, nos hemos arrepentido y tenemos al Espíritu Santo, pero ahora ese Espíritu Santo se va a mover de una manera u otra en nuestra vida, en la suya y en la mía, dependiendo de muchos factores. ¿Qué factores? Bueno, eso se explicó cuando se dio el tema de la llenura del Espíritu Santo, que les recomiendo que lo vaya a escuchar. Depende de cuánto tiempo paso en comunión con Dios. Depende de cuánto tiempo paso con la palabra de Dios. De esa manera soy lleno del Espíritu y aprendo a andar en el Espíritu. Hermano, es normal que quien se alimenta más de lo espiritual está más lleno y más fortalecido en el Espíritu que alguien que simplemente ha creído, pero luego no vive una vida devocional con Dios. Y es por eso que vemos personas tan inconstantes en la iglesia, porque no viven una vida devocional con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. Y se le nota. Vamos a ver personas que tal vez los vamos a escuchar predicar y decir, hay algo, está lleno del Espíritu. Pero hay otros que los vamos a escuchar y es simplemente palabras. Sí, suena bonito, elocuentes, pero están vacíos, están secos. Hay personas que simplemente, hermano, vamos a tomar un café con ellas y vamos a escuchar hablar del Señor, compartir el Evangelio, y vamos a sentir que pasan horas con Dios, como Enoc que caminaba con Dios. Y vamos a ver a otros creyentes que decimos, bueno, son creyentes, pero a veces hasta lo dudo, porque son inestables, no asisten a la iglesia, un domingo sí y 3 no. No leen su Biblia, no se sabe si oran en su casa. Todos tenemos al Espíritu Santo una vez que hemos creído en el Evangelio, pero no todos estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero lo que sí debemos saber es que el Espíritu Santo sella al creyente. Ahora, ¿qué significa ser sellados? ¿Qué significa este sello? Este sello significa propiedad de Dios. ¿Cómo sabe el diablo quién es de Dios? ¿Cómo sabe el diablo cuando mira nuestras vidas quién es de Dios y quién no lo es? El sello con el Espíritu Santo indica el derecho de propiedad de Dios sobre el que posee el sellado. Y la vida, la vida de santidad refleja la presencia del Espíritu Santo que sella. Una segunda cosa que hace el sello. El sello también significa que cuando yo quiero mandar una carta al extranjero, yo no puedo mandar una carta sin un sello. Yo tengo que poner la carta en el buzón, pero tengo que ponerle un sello, y un sello especial para su destino. Porque si yo le pongo un sello a esa carta solo para el ámbito nacional aquí de Canadá, pues si la quiero mandar para Europa no va a llegar. ¿Por qué? Porque no tiene el sello. Voy a meter la carta en el buzón y probablemente me va a venir de vuelta. ¿Por qué motivo? Por falta de sello. Pero si yo tomo esa carta y le pongo los sellos oportunos o el sello oportuno y lo pongo en el buzón, tengo la garantía que va a llegar a su destino, porque ahora sí está sellada. Por eso Pablo utiliza la palabra sello, porque para nosotros también puede significar algo que está certificado, algo que va a llegar a su destino. Antes, cuando llegaba, en el tiempo antiguo, cuando llegaba un papel a un rey o algo, una noticia,
venía con un sello. Y normalmente ese sello era de cera. La quemaban, la calentaban y le ponían un escudo, y cuando lo abría se rompía el sello. Pero ese sello era la garantía de que lo que había sido mandado era verdadero y era directamente para el rey. De la misma manera, cuando nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo, es la garantía de que vamos a llegar a nuestro destino. Por eso defiendo, hermano, de que aquel que ha sido sellado por el Espíritu Santo va a ser salvo. Puede caer en el camino, pero vuelvo a creer que si el Espíritu Santo está en él, lo va a volver a levantar, lo va a convencer del pecado y va a llegar a su destino, porque tiene el sello. Y ese sello, hermano, no lo podemos quitar. Ese sello no lo podemos arrancar, porque es el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. La tercera obra del Espíritu Santo es sellar a los creyentes para mostrar que son propiedad de Dios y asegurar su llegada al destino que nosotros tenemos, que es estar con Cristo Jesús. Siguiente obra: el Espíritu Santo es la garantía de nuestra redención. Efesios capítulo 1 versículo 14 dice que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es dado al creyente como garantía de nuestra herencia. ¿Qué herencia? Cuando nosotros leemos la Biblia y encontramos la palabra herencia diciendo algo a los creyentes o hablando a los creyentes de su herencia, ¿qué palabra nos viene a la cabeza o al pensamiento cuando escuchamos herencia? Probablemente es eternidad, gloria, el reino de los cielos, nuestra vida eterna con Cristo, nuestra eternidad gloriosa con el Señor. Esa es nuestra herencia. Eso es lo que nuestro Padre tiene preparado para nosotros. Y dice que el Espíritu Santo se nos ha dado como garantía de nuestra herencia. Oiga, el Espíritu Santo es el primer plazo o el pago inicial provisto para la gloria que ha de venir para nosotros. Ahora, aquí en la tierra, cuando nosotros, ahorita que estamos viviendo aquí en la tierra, pensemos un momento, ¿qué es lo que garantiza de que nosotros vamos a recibir una herencia de nuestros padres, de nuestros familiares? ¿Qué es lo que garantiza la herencia? Bueno, podría ser el testamento de nuestros padres. Es nuestra garantía de tener una herencia. No sé cómo funciona en cada país aquí representado, pero aquí en Canadá, cuando no se arregla un testamento, el reparto que hace el Estado de los bienes es como ellos quieren o según las leyes vigentes. Pero cuando uno quiere que su herencia se reparta de una manera particular, pues tiene que haber un testamento, algo legal hecho, algo notorio debidamente. De la misma manera, para nosotros tener nuestra herencia eterna, también tiene que haber algo. ¿Y qué es ese algo? Pues ese algo que nos garantiza nuestra herencia es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermano, ¿cómo sé que yo soy salvo? ¿Tiene al Espíritu Santo? Esa es la pregunta. Ahora, la manera de saber si soy salvo se responde preguntándome otra cosa: ¿tengo al Espíritu Santo en mi vida? Porque si tengo al Espíritu Santo, soy salvo. Es así. Si el Espíritu Santo mora en mí, soy salvo. Si soy templo del Espíritu Santo, soy salvo. Si el Espíritu Santo está aquí sellándome, soy salvo, porque Él es la garantía de nuestra herencia. Si tenemos al Espíritu Santo, viviremos eternamente con Dios. Es así, es palabra de Dios. Somos sellados, tenemos una garantía, sellos, garantías. Y hermano, y hoy día las personas siguen preocupadas con perder su salvación. Hay personas que piensan que cada vez que pecamos, Dios como que está con un borrador quitando nuestro nombre del libro de la vida, y que cuando nos arrepentimos, entonces Dios vuelve a escribir mi nombre en el libro de la vida.
No, hermano, tenemos una garantía, tenemos un sello en nosotros. ¿Qué nos preocupa? Pero es que el fulanito vive pecando y entonces puede perder su salvación. Escuche, el problema de muchos es que creen que porque alguien ha pasado un tiempo en la iglesia y se ha portado un tiempo como un cristiano, era salvo. Y ahora que se ha desviado, ha perdido su salvación. Que alguien que esté en la iglesia y se porte por un tiempo como cristiano no significa que sea salvo. De la misma manera que un hombre estuvo entre los 12 y se portó por un tiempo como un apóstol, hermano, no significa que fuera salvo, como es el caso de Judas. Estar entre cristianos, hablar como cristiano, aprender las alabanzas de los cristianos, imitar la conducta de los cristianos un tiempo, no es ser cristiano. Ser cristiano es tener al Espíritu Santo. Hay gente que está hoy aquí en la iglesia. Hay gente, hermano, que canta en la iglesia. Hay gente que viene a los cultos de la iglesia, escucha la predicación, pero cuando sale de aquí, hermano, de la iglesia, se olvida completamente de la iglesia, se olvida de la vida cristiana, parece otra persona. ¿Por qué? Porque hace vida de cristiano, pero no es cristiano. Hermano, la mejor manera de saber si soy salvo es saber que tenemos al Espíritu Santo. Pero ¿sabe cómo sabemos que verdaderamente el Espíritu Santo está en nosotros? Es saber cómo vivimos allá afuera, es saber cómo nos conducimos allá afuera. Aquí, hermano, venimos, estamos aquí todos juntos, hermano, escuchamos una predicación y no vamos a escuchar, si en el resto de la semana no vamos a escuchar nada acerca de Dios, hermano, no vamos a escuchar nada, ni una predicación, ni leer la palabra, ni orar hasta el próximo domingo, pues probablemente no seas cristiano. Porque un verdadero hijo de Dios no va a pasar lunes a sábado sin escuchar, aunque sea una predicación, o leer la Biblia un rato, o pasar un tiempo de oración, o tener un tiempo de comunión con Dios. Entonces tienes al Espíritu Santo, entonces eres salvo. De lo contrario, estás jugando a ser cristiano. El cristiano está en el mundo, pero no es del mundo, porque su mayor deleite es estar con Dios. Y eso solo lo va a hacer alguien que tiene al Espíritu Santo en su corazón. El que tiene el Espíritu Santo, hermano, estará en casa y puede ver una película, 2 películas, pero luego va a decir, bueno, ok, 2 películas. Ya he visto mucha tele hoy, voy a pasar un tiempo con mi Señor. El que no tiene el Espíritu Santo va a ver una película, 2 películas, 3 películas, 4 películas y se va a levantar y se va a ir a dormir sin pasar un tiempo con el Señor. Esa es la prueba. Esa es la prueba. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ser cristiano aquí adentro, aquí en la iglesia, aquí dentro, cumplir con ciertos requisitos aquí adentro no es garantía de salvación. Por eso vayamos, hermano, si usted quiere decir, bueno, si hago esto, si hago lo otro, entonces soy salvo. Para eso váyase a la católica, váyase a la musulmana, vaya a una sinagoga judía, donde usted quiera, y cumplamos con 4 normas. Los salvos son aquellos que tienen al Espíritu Santo, aquellos que han creído el mensaje del Evangelio, aquellos que el Espíritu Santo está en ellos, los ha sellado y ahora tienen una garantía de salvación. Y ese Espíritu Santo que está en ellos los va a seguir convenciendo de pecado. Se van a sentir mal cuando defraudan a Dios. Van a sentir algo que los mueve a buscar más del Señor, a envolverse más de las cosas que Dios tiene para ellos. El Espíritu Santo es la clave del creyente, es la esencia del creyente, es la marca del creyente, es el motor del creyente, es el gozo del creyente, es la paz del creyente, es el caminar del creyente, es la brújula del creyente. El Espíritu Santo es todo en nuestras vidas. Sin Él no hay vida. Él nos ha hecho nacer de nuevo. Él nos ha convencido de pecado. Él nos guía en toda verdad. Él lo es todo, porque Él es Dios.
Pero el Espíritu Santo no hace un circo, no hace espectáculos, no hace shows, no llama al desorden, porque Dios es un Dios de orden, un Dios de paz, no es un Dios de confusión. Pero tengo que relacionarme con Él, tengo que andar con Él, tengo que llenarme de Él. Todo hijo de Dios tiene la misma marca. El Espíritu Santo ha descendido sobre su vida y se ve en nuestra vida que somos hombres y mujeres guiados por el Espíritu Santo. Siguiente obra: el Espíritu Santo bautiza al creyente en el cuerpo. Esto ya lo hemos visto, pero vamos a darle un pequeño repaso. 1 Corintios 12:13. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Dice, todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu en un solo cuerpo. Los creyentes somos bautizados por el Espíritu en un solo cuerpo. ¿Pero qué significa eso? Significa que el Espíritu Santo es la prueba de que pertenecemos al pueblo de Dios. Por eso Pablo a los corintios les empieza a decir, ya sea judíos, ya sea griegos, ya sea esclavos, ya sea libres, todos cuando tienen al Espíritu Santo pertenecen al pueblo de Dios. Usted recuerda que antes habían esclavos, habían señores. Hoy tenemos jefes y empleados. Antes habían señores y habían esclavos, había judíos, había griegos, había esclavos y había libres. Pero lo que Pablo está diciendo es que el Espíritu Santo los bautizó a todos en un solo cuerpo. Usted recuerda tal vez la escena cuando Pablo dice que reta a Pedro, lo amonesta a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro se estaba portando de una manera cuando estaba con los judíos y de otra manera cuando estaba con los gentiles. Y Pablo entonces reta a Pablo por dejar de un lado a los gentiles cuando estaba con los judíos y después apartarse y hacerse a los gentiles, o fingir una amistad con los dos. Y entonces Pablo lo reta. Pablo era el primero que antes hubiera odiado a los gentiles, pero ahora le dice a Pedro, le dice, Pedro, ¿qué estás haciendo? Nosotros somos hermanos, son nuestros hermanos, ellos y aquellos, judíos y gentiles. Si han creído, somos un solo cuerpo. Hermano, el cuerpo de Cristo no está fragmentado por clases sociales, no está dividido por sexo, por edades, por colores o por idiomas. Somos un cuerpo, parte los unos de los otros. Ahora, hay gente que vive su vida cristiana muy a lo llanero solitario, pero eso no es de Dios. Hoy ha llegado a un punto en que gente dice que no necesita congregarse. Gente que dice es que porque Dios no mora en templos hechos de manos de hombres, por eso yo soy la iglesia. La iglesia soy yo. No, la iglesia no eres tú, la iglesia somos todos. La iglesia somos nosotros porque somos un conjunto, somos un todo. Todos hacemos parte de la iglesia de Cristo. Imagínese que yo, hermano, me amputara mi dedo meñique y mi dedo meñique hablara y dijera, el cuerpo de Josué soy yo. ¿Qué dijéramos? No es así. El meñique es parte de todo el cuerpo y alejado del cuerpo mío se va a pudrir, se va a gangrenar, va para la basura, no vale ni para un implante, para otra mano. Pues hermano, el cuerpo de Cristo es igual. No, pero es que Dios no mora en templos de hechos de manos humanas. Sí, también lo creo y no es mentira. Dios mora en nosotros. Dios, hermano, no mora en esta sala. Dios mora en cada uno de nosotros. Sin embargo, a pesar de eso, también vemos en la Biblia que dice, y se reunían cada día en el templo. Una cosa no quita la otra. Y vemos en la Biblia, en Hebreos, que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Congregarse dónde? ¿En tu cuarto? No. ¿Con tu pastor de YouTube? No. ¿Pidiendo consejos en 4 páginas de pastores en Facebook? No. En la iglesia. En la iglesia. No, es que yo al pastor que miro ahí, yo lo he aceptado como mi pastor.
Perdón, pero un miembro tiene que estar presente. ¿Cómo sabe ese pastor cómo vivo yo? ¿Cómo sabe que camino con el Señor? ¿Cómo sabe que no estoy en pecado? Y eso un pastor lo debe de saber. Hermano, yo no estoy aquí para traerle terapia. Ay, pastor, ore por mí, deme un consejito. Mire que mi perrito está enfermo, que mi gatito. No. Hermano, ¿sabe? Las páginas de Facebook de pastores se ha vuelto para muchos el centro de consejería de los que no se congregan. Ahí van a pedir consejos. Internet no es una iglesia. Y los pastores de YouTube no son nuestros pastores. Es que yo veo predicaciones de fulanito de tal todos los días, pero no es tu pastor. Mi pastor es quien me trata, es quien va a llorar el día que yo llore, es quien va a reír el día que yo ría, es el que me va a dar la palabra, hermano, de consuelo en mi funeral, o va a presentar a mi hijo tras el nacimiento de mi hijo, es el que va a bautizar a mi familia. Ese es mi pastor. Escuche, pertenecemos a una iglesia universal, pero estamos congregados en iglesias locales. Y yo sé que el hermano o el pastor que yo miro por internet es mi hermano, pero ese hermano mío no sabe cómo me llamo, no sabe cuántos años tengo, no sabe las luchas que tengo, no sabe si tengo necesidades, pero los que se congregan conmigo sí las saben. Pablo está diciendo que tanto griegos como judíos, tanto esclavos como libres, somos bautizados en un cuerpo. El Espíritu Santo es la prueba de que pertenecemos al cuerpo de Cristo, de que somos parte de la familia de Cristo, parte de la familia que es aún mayor que la familia en la carne. Y no me cuesta decir que somos hermanos de sangre, de la sangre de Cristo Jesús. Es lo que nos une. Y la prueba de que somos hermanos y la prueba de que somos parte de ese cuerpo se llama Espíritu Santo, no venir a la iglesia. El apóstol Juan escribe de los que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Había gente, Juan dice que había gente que estaba entre ellos y que se fueron. Eran falsos profetas, falsos maestros y estaban, dice, entre nosotros. Escuche, estar aquí no es ser parte del pueblo de Dios, porque en la casa de Dios hay trigo y hay cizaña, hay vasos de honra y hay vasos de deshonra, hay ovejas y hay cabritos. Estar aquí no es ser parte del pueblo de Dios. Los que son parte del pueblo de Dios son los que sí están aquí también, pero tienen al Espíritu Santo como sello, como garantía, y han sido bautizados en un solo cuerpo por ese precioso Espíritu Santo en nuestras vidas. Siguiente obra. El Espíritu Santo otorga dones espirituales al cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 7 al 11 dice: pero a cada uno se les dada la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Número 1, ¿quién da los dones? El Espíritu Santo. Número 2, ¿a quién da los dones? A quien Él quiere. Y número 3, ¿cómo da los dones? Como Él quiere. Escuche, los dones no se consiguen, no se compran, los da Dios y los da como Él quiere. Todos somos llamados a predicar, ir a predicar el evangelio a toda criatura. Todos somos llamados, todos podríamos predicar, hermano, todos podríamos estar aquí enfrente y predicar aquí arriba. Sí, todos podemos. Es estudiar, es prepararnos, es capacitarnos. Hoy, hermano, hay cursos hasta de oratoria, hasta cómo hablar. Hay gente que tiene tanto afán de ser alguien en la iglesia que aprende hermenéutica, que aprende homilética, se preparan para ser un gran predicador,
y a lo mejor nunca tendrán el don de predicar. Todos podemos predicar aquí, sí, pero hay gente que tendrá un don y que cuando predique, hermano, la gloria será siempre para Dios en cada sermón. No podemos negar que el Espíritu Santo da dones a la iglesia. Dios quiere un pueblo y dentro de ese pueblo elige a hombres y mujeres y los usa para sus fines, los capacita y les otorga dones para hacer cosas gloriosas. ¿Para quién? Para Él, para su gloria, no para el hombre. Escuche esto: en el mundo el talento es para volvernos una estrella. En la iglesia el don es para que brille Dios. Porque quien quiere usar su don para ser visto, hermano, puede hacer buenas cosas, pero con las motivaciones equivocadas, y eso se vuelve pecado. Oiga bien, predicar se puede volver pecado si lo que motiva a predicar es aparecer aquí en el culto, estar aquí presente arriba. Orar en el culto de oración con una voz alta se puede volver pecado si lo que me lleva a orar más fuerte es que la gente vea que yo soy un espiritual. Hasta las cosas buenas se pueden volver pecado si las hacemos por los motivos equivocados. El Espíritu Santo da los dones para un fin y dice: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Los dones que nos ha dado Dios son para la iglesia de Dios, no es para nosotros. No se nos ha dado un don para que nos exhibamos, sino un don para que sirvamos a Dios. Y, oiga bien, los predicadores podemos caer en la misma situación. ¿Cuál es mi fin para predicar? ¿Cuál es mi fin para estar aquí adelante? ¿Edificar a la iglesia o que se den cuenta que aquí estoy yo? ¿Qué motiva? ¿Predicar a la iglesia o la cantidad de personas? ¿Voy contento a predicar a 1000 como voy contento para predicar a 3? ¿Me mueve la ofrenda que me van a dar o me mueve el a ver quién me va a ir a escuchar? ¿Qué me mueve para predicar? A todos les ha sido dada la manifestación del Espíritu para el bien común. Hermano, escuche, no está mal los grupos cristianos, gloria a Dios por eso. Podemos ir a conciertos, divertirnos y encima con canciones que exaltan a Dios, no está mal. Las conferencias donde llega un predicador y hay 1000, no está mal. Lo que digo que está mal es el afán por llegar a eso, porque hay gente que vive frustrada en la iglesia porque dice que nunca crece. Y sí crece dentro de la iglesia, pero el problema es que muchas veces queremos crecer, pero no para edificar a la iglesia, sino para ser vistos nosotros. Si no eres feliz, oiga bien, si no eres feliz cantando aquí el domingo, mejor no cantes. Si tu afán es cantar aquí el domingo para que la gente te vea y mañana hacer tus propios solos, estás muy mal delante de Dios. Pastor, tengo un especial. ¿Qué quieres? ¿Brillar? Si quieres brillar, ve a la puerta del metro, canta y encima pon un gorrito y te van a dar dinero. Pero este lugar aquí no es para brillar. Este lugar es para servir a la iglesia, para edificar a la iglesia, para alimentar a la iglesia, para honrar a la iglesia, para ayudar a la iglesia. No estoy aquí parado para que me vean. No estoy aquí parado para que digan qué bonito. Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y con doctrina. Hermano, aquí no es para contar experiencias, ni chistes, ni testimonios, ni lo que hice o lo que no hice. Predica la palabra. Como alguien dijo, hemos sido llamados para servir, no para ser vistos. Que Él crezca y nosotros menguemos. Para eso son los dones. Siguiente obra: el Espíritu Santo empodera a los santos para ser testigos de Cristo. Él da poder. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo nos da poder, pero no poder humano, no fortaleza de ir al gimnasio, no de ponernos fuertes, no de hacer mancuernas y sacar bíceps. No, no es eso. Hay gente que es Conan por fuera, pero es una papa frita por dentro. No, hermano, hablo de poder de Dios. No poder para mover rocas o levantar un carro o levantar 80 kilos en el gimnasio. Poder para ser testigos de Dios. Hermano, necesitamos poder de Dios. ¿Para qué? Para que la gente vea a Dios en nuestras vidas, conozca a Dios a través de nosotros, para ser testigos de Dios, para hablar de Dios, para manifestar a Cristo en nuestra vida. Para eso necesitamos poder. Hermano, no necesitamos portarnos bien para que vean a Jesús. Necesitamos poder de Dios para que vean a Jesús en nosotros. No necesitamos aprender a hablar bien para predicar el evangelio. Necesitamos poder de Dios para dar testimonio del evangelio. Y ese poder solo lo trae una persona: el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene al creyente, lo empodera para poder vivir, hermano, como un creyente y ser testigo, dice la palabra, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Porque para eso somos llamados, para ser testigos de Dios en todas partes. La iglesia, hermano, podríamos decir que es Jerusalén, pero no podemos ser testigos solo en Jerusalén. También tenemos que ser testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Necesitamos poder de Dios para dar testimonio de Dios, para hablar de Dios, para predicar el evangelio de Dios, para mostrar a Cristo en nuestras vidas, para vivir como Cristo vivió, para andar como Cristo anduvo, para pensar como Cristo pensó, para predicar con poder y ver arrepentimiento y ver conversiones. Necesitamos poder del Espíritu Santo. Hermano, yo no quiero ver gente tirada por el suelo. Para mí eso no es poder. Yo no quiero ver gente rodando. Para mí eso no es poder. Yo no quiero ver gente con la risa santa, riéndose a carcajadas. Para mí eso no es poder. Estar zapateando no es poder. Para mí poder es ver gente convertida. Poder es ver gente restaurada. Poder es ver gente transformada. Familias, hermano, transformadas, familias unidas. Poder es ver gente que se salva, gente arrepentida, llorando amargamente por su pecado y reconociendo a Cristo como su único y suficiente Salvador, como su única esperanza. Eso es ver el poder de Dios en la iglesia. Porque de nada vale ver mujeres y hombres aquí rodando, gritando, zapateando y luego viviendo como mundanos allá afuera, hablando mal de sus hermanos. Eso no es poder. Eso es espectáculo. Poder es gente que, hermano, que aquí manifiesta que ha conocido a Dios y afuera en el mundo sigue manifestando que ha conocido a Dios. Eso es poder. Poder es cuando Dios ve, hermano, se ve en nuestras vidas. Estamos donde quiera que estemos, hermano, a la hora, el día, en cualquier momento se ve el poder de Dios en nuestras vidas. Hay poder de Dios cuando un matrimonio que está divorciándose se vuelve a unir y se vuelve a amar, y el hombre y su esposa se aman y la mujer se somete y su marido vuelve a amar a su familia y a su esposa. Eso es ver el poder de Dios, hermano. Para mí el poder de Dios es tomar a alguien que está apático, frío espiritualmente, y Dios lo levanta, lo restaura, lo aviva, lo enciende, lo pone a predicar, lo pone a orar, lo pone a leer su Biblia. Eso es poder de Dios. Eso es el poder de Dios. Tenemos mucha gente que quiere ver cosas aquí el domingo. Es que yo quiero ver cosas aquí el domingo. Yo lo quiero ver todos los días de nuestras vidas. Que nuestras casas estén inundadas del poder de Dios. Que la iglesia esté inundada del poder de Dios. Y no lo estoy llamando a ser un fanático religioso. Hermano, si usted va al cine, vaya al cine, disfrútelo. Pero que Dios sea lo primero. Eso es poder.
Cuando va al colegio, hermano, muchos que van al colegio y se ríen de ti porque ahora te vistes de otra manera y no vas tal vez con shorts sensuales de tus compañeras, no vas enseñando el ombligo como tus compañeras, pero tú estás sensata, tú eres firme en tus convicciones, tú te vistes para la gloria de Dios. Eso es poder de Dios en la vida del creyente. Lo que te hace estar firme bajo la presión del colegio, lo que te hace estar firme bajo la presión de la sociedad, eso es poder de Dios. Cuando viene la tentación y sabes que no se va a enterar tu esposa, pero la resistes y dices, no voy a caer, eso es poder de Dios. Cuando un hombre ve la tentación y no cae en la tentación, eso es poder de Dios. Cuando una mujer se mantiene firme sin caer en las tentaciones, eso es poder de Dios. Cuando una mujer es casta, pura, decente, no sensual ni sexual, eso es poder de Dios. Poder de Dios son vidas transformadas, no un show de domingo. Eso es poder de Dios. Y por eso necesitamos poder de Dios para ser testigos de Dios. Pastor, ¿usted es así? No. Yo quiero eso y lo quiero buscar y se lo pido a Dios y se lo ruego a Dios, porque me faltan muchas cosas, porque tengo muchas carencias. Hermano, lo que le digo no es lo que soy, lo que le digo es lo que quiero ser, pero Dios nos va a ayudar y lo vamos a lograr porque es para su gloria. Probablemente hoy todavía no lo hemos conseguido, pero por la gracia de Dios, hermano, tampoco somos lo que éramos ayer. Tenemos la certeza y una esperanza que tampoco mañana seremos como somos hoy. Si ponemos a Dios en primer lugar, hay una garantía: vamos a crecer, no vamos a quedar estancados. Siguiente obra: el Espíritu Santo guía al creyente a toda verdad. Juan 16:13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Una de las mayores obras que el Espíritu Santo hace es dar testimonio de la verdad. Muchos de nosotros estábamos en iglesias a veces engañados por doctrinas del error, por herejías y por mentiras, y muchas veces decíamos amén a esas mentiras. Hoy vemos a personas, hermano, persiguiendo doctrinas completamente equivocadas y decimos, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo están tan ciegos? Y es, hermano, porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos guía a toda verdad. Muchas veces en otros lugares, hermano, donde estábamos, se habla de las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero muchas veces en esos lugares donde se habla tanto de las manifestaciones del Espíritu Santo, es donde más mentira hay, es donde más falsa profecía hay, es donde falsas revelaciones hay, es donde más pactos hay, es donde más evangelio de la prosperidad hay. Se habla mucho de lo que está haciendo el Espíritu, pero sin que el Espíritu esté ahí. Son llevados, hermano, a la mentira porque no tienen el Espíritu que los conduce a la verdad. Pastor, ¿y usted cree que el Espíritu no está ahí? Yo creo que sí, pero no el Santo. Pero creo que hay espíritus. Espíritu de error, espíritu de mentira, de engaño, obrando en las iglesias, trayendo a las iglesias lo que la Biblia llama doctrina de demonios, y la gente diciendo amén. Porque va a llegar un día en que el propio Satanás va a estar diciendo que es el Cristo, y muchos van a decir amén. Porque va a llegar un día en que van a decir la mayor locura que la gente pueda escuchar, y muchos van a decir amén a eso. Hemos visto a la mujer de un falso apóstol decir, a punta de dólar te meto en el cielo, y la gente diciendo amén a eso. La misma diciendo que un día perdió unos pendientes y le exigió a los ángeles que le devolvieran sus joyas, y que aparecieron en su casa, y la gente diciendo amén a eso. Hemos visto al marido de esa mujer diciendo que tiene hijos espirituales,
bajo su cobertura en su iglesia, que muchas veces no le piden su bendición cuando van a hacer algo, y por eso sus iglesias siguen mediocres, solo con 100 miembros. Pero que los otros hijos espirituales que no mueven un dedo sin antes decir: apóstol, dame tu bendición, para que él les diga: hijo, yo te bendigo, y entonces tienes éxito ministerial, y la gente diciendo: amén, dame tu bendición. Este fin de semana vino alguien a Montreal que dice que ha visto 4 veces a Dios, y una vez lo vio porque nunca ha dejado de diezmar. Y le aseguro que muchos de aquí estaban allá gritando amén a esas cosas. Estas son las cosas que hoy vemos en la iglesia. No estoy hablando de herejías de hace 100 años. Estoy hablando de predicadores que están vivos y coleando con templos de multitudes de personas y multitudes diciendo amén a muchas herejías. ¿Y sabe por qué? Porque el Espíritu Santo no está ahí. Porque el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo estuviera ahí, los guiara a la verdad. Porque hay gente que enseña doctrinas, hermano, que son mentira, que son engaño. Ahora, hay otras personas que enseñan ciertas doctrinas que no se le pueden llamar herejía, simplemente que interpretan de otra forma. Pero los llamamos hermanos, porque son hombres que respetan a Dios. Simplemente ven parte del evangelio, de la palabra de Dios, de una forma distinta. Por ejemplo, hay gente que cree que el arrebatamiento va a ser a la mitad de la tribulación o al final de la tribulación. Otros creen, hermano, que la tribulación el arrebatamiento va a ser al principio. Hermano, pero eso no nos separa. Son hombres de Dios, temerosos de Dios, buscan a Dios. No voy a decir que son herejes, porque en alguna cosa no piensan como yo pienso. Pero hermano, lo que vemos hoy día en otras partes son cosas que las vemos y da vergüenza de lo que vemos. Y el montón de gente diciendo amén. Y al final concluimos: el Espíritu Santo nos guiará en la verdad. ¿Por qué están tan ciegos? Porque no hay Espíritu que los guíe. Porque no tienen al Espíritu Santo que los está guiando. Me he dado cuenta de que hay gente en esta iglesia que ha llevado una doctrina incorrecta del Espíritu Santo. Y cuando hemos empezado a estudiar y a escuchar cosas, para muchos son cosas nuevas. Pero el Espíritu Santo es tan fiel y tan bueno que nos convence que son verdad y que no hay forma de rebatirlas. Hermano, el mayor maestro para conocer la verdad no es el pastor Josué, ni el pastor fulanito de tal. El mayor maestro para conocer la verdad es el Espíritu Santo. Cuando hoy día usted llegue a su casa, después de haber sido aquí enseñado en la iglesia, vaya a su casa y diga al Espíritu Santo: ahora tomo tu palabra y convénceme de la verdad. Y Él lo va a hacer porque Él es fiel. Siguiente obra: el Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Palabras de Jesús en Juan 15:26: cuando venga el Consolador, a quien yo enviare del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Jesús se va, pero ¿cómo se quedan los apóstoles? ¿Felices y contentos? No. Habían caminado 3 años y medio con Él. Hermano, no hablo de que ellos iban el domingo a la iglesia donde Jesús predicaba. No, los apóstoles, hermano, hicieron muchas cosas. Estuvieron con Él, dejaron el trabajo con Él, vivieron con Él, estuvieron con Jesús como su compañero, desayunaron con Jesús, comieron con Jesús, cenaron con Jesús. Vieron cómo Jesús trataba a la gente, vieron cómo Jesús aconsejaba a las personas, vieron la misericordia de Jesús con aquella mujer adúltera que Jesús impidió que fuera apedreada. Hermanos, seguramente Pedro y los apóstoles estaban listos para tirar la piedra porque era la ley. Pero entonces miraron a su maestro y oyeron que Jesús decía: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y él era el único que podía haber tirado la piedra, pero no la tiró. Hermanos, se imagina a los apóstoles el día de la Santa Cena, de la última cena, verlo tomar el pan, darlo, compartir la copa, anunciar que es su última cena con ellos. ¿Cómo se quedaron los apóstoles? ¿Decepcionados? Creo que no, pero tal vez abatidos, tristes. Pedro dice que volvió a la pesca.
Jesús, hermanos, se fue y alguien tenía que estar con ellos. Alguien tenía que seguir la obra. Jesús estuvo enseñando, guiando, consolando, animando y fortaleciendo, exhortando. Y entonces ahora cuando Jesús se va, ellos se quedan huérfanos. Alguien tenía que seguir dando testimonio de Cristo. Alguien tenía que seguir la obra de Cristo, seguir haciendo lo que Cristo hacía, convencerles de pecado, guiarles en la verdad, enseñarles, consolarles, fortalecerles. Alguien, y ese alguien era el Consolador, el Espíritu Santo, que vino a dar testimonio de Jesús. Jesús ahora no está, hermano, caminando entre nosotros físicamente, pero está en la persona del Espíritu Santo haciendo las mismas cosas que Jesús hacía. No vemos a Jesús con nuestros ojos, pero lo tenemos con nosotros y tenemos al Espíritu Santo. Sigue haciendo las mismas cosas, sigue salvando a pecadores, sigue enseñando, sigue predicando, sigue amando, sigue perdonando, porque el Espíritu Santo está aquí. Siguiente obra: el Espíritu Santo separa a las personas para el ministerio. Hechos 13:20 dice: mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Quién escogió a Bernabé y a Saulo para la obra? El Espíritu Santo. Por eso el ministerio pastoral, hermano, no se aprende en el seminario, es dado por Dios. A lo largo de la vida cristiana vamos a conocer muchas veces a otros pastores que a veces dejan la obra, y otros van a aguantar, hermano, todo lo que viene. Sí, muchos van a fallar, se van a arrastrar, van a llorar, se van a deprimir, pensarán con irse, pero seguirán hasta el final porque Dios los ha llamado. Hay un escritor, teólogo, predicador que se llama Martin Lloyd-Jones. Ese hombre era médico y cuando conoce al Señor y acepta el llamado de ser predicador, dice que estuvo años y años predicando la carta a los romanos. Dice que él dejó la medicina para dedicarse a la enseñanza y a la predicación, pero un tiempo vinieron a su vida muchas dificultades, persecuciones, contiendas, ataques del enemigo, y él dice que decide dejar eso y volver a la medicina. Pero poco tiempo después dice que vuelve a dejar la medicina y regresa a la predicación y la enseñanza. Y le preguntaron: ¿qué te pasó? Y él dice: intenté dejarlo, pero no puedo. Y dice: porque cuando Dios nos ha llamado, no valemos más para otra cosa. El Espíritu Santo separa a los obreros, separa a los diáconos, separa a los pastores, separa a los ministros. ¿Quién escogió a los apóstoles? ¿Se nombraron ellos mismos? ¿Fueron a un casting de apóstol? No, Jesús iba pasando y los llamaba. El ejemplo más claro que tenemos es el de Mateo, cobrador de impuestos. Jesús iba pasando y le dice: Mateo, Leví, levántate y sígueme. Y él dice que se levantó y siguió. De la misma manera Jesús escogía hoy y sigue escogiendo hoy por medio del Espíritu Santo a quienes está separando para la obra. ¿Sí? Siguiente obra: el Espíritu Santo produce fruto en el creyente. Si hay una palabra que aparece mucho en la Biblia, es la palabra fruto. Tanto el falso como el verdadero. Y tanto al cristiano falso como al verdadero se le conoce por su fruto. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu. Pregunta para todos nosotros los que estamos aquí, a ver cómo andamos de llenura del Espíritu Santo. Pregunta para todos: ¿cómo andamos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fidelidad, de mansedumbre? ¿Cómo andamos de dominio propio? Hay que orar, ¿verdad? Hay que leer la Biblia, ¿verdad? Hay que ayunar, ¿verdad? ¿Por qué no lo hacemos? Porque eso debe estar en nuestro corazón, debe crecer. Pastor, yo tengo gozo y tengo amor, tengo dos, soy el mejor de la iglesia. No. Hay que tenerlos todos. Porque si nos damos cuenta, no dice los frutos, dice el fruto. O sea, el Espíritu produce una cosa. ¿Qué cosa?
todas esas que usted mira aquí atrás. Ay, no, yo tengo algunos frutos. No. Yo no tengo el fruto completo. A mí me falta fruto. Pero el Espíritu Santo trae fruto al creyente. Hermano, ¿cómo sé cuánto estoy más cerca de Dios? ¿Cómo sé cuán maduro estoy en la fe? ¿Cómo sé cuánto ha crecido, cuánto yo he crecido espiritualmente? Viendo el fruto. El fruto habla mucho de nosotros. ¿Está siempre deprimido? Ok, puede ser creyente, pero le falta fruto. ¿Dónde está el gozo? ¿Está siempre angustiado? ¿Dónde está la paz? Hay un hermano que le dice algo y se necesita dominio, porque no puedo que si me golpean yo golpear. Yo tengo que poner la otra mejilla, y para eso es muy práctico el dominio propio. Estamos lejos todavía de lo que debemos ser, pero no debemos de sentarnos y decir: ay, mira, qué fatal está mi vida. No, debemos de seguir buscando, levantarnos y buscar el fruto. Siguiente obra, dice: el Espíritu Santo obra y respalda la predicación. Primera de Tesalonicenses 1:5 dice: pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras. Mire que dice Pablo: no vino solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción. Como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Pablo está diciendo a los hermanos de Tesalónica que no vino el evangelio, no les mostró el evangelio, no les habló del evangelio solo con palabras, sino que vino con poder y con el Espíritu Santo. Hermano, usted recuerda el mensaje de Pedro en Hechos. ¿Cuántas personas se convirtieron? 3,000 personas. ¿Cree que fueron las palabras de Pedro o el Espíritu Santo? El poder del Espíritu Santo. Pedro ese día no predicó solo con palabras, sino con poder. Pero ojo, no confundamos. Hay gente que cree que el predicador ha predicado con poder porque siente algunas cosas. Y eso no tiene que ver nada con el Espíritu. Porque yo puedo provocar emociones en ustedes y no tener poder. Porque yo puedo venir aquí con palabras, con psicología y decir tantas palabras y mover sus emociones, que se sientan tristes, con ganas de llorar, y no tengo poder. Simplemente estoy jugando con sus corazones. No, hermano, cuando la Biblia habla de poder, que la palabra tiene poder, es cuando al escuchar la palabra, la predicación termina y nosotros salimos para nuestra casa y estamos en nuestra casa y nos estamos rascando la cabeza con el sermón que hemos oído. Cuando en la casa y en la tarde no estoy tranquilo porque no se me quitan esas palabras del predicador en la cabeza. Esa palabra está en mí y me está redarguyendo cada día. Ese es poder. No sé si le ha pasado. A mí me ha pasado. Hay sermones que me han dejado hecho polvo. Cuando escuchamos un mensaje con poder, hermano, corta en nuestra alma, corta aquí adentro. Aunque sea duro, hermano, no hay que esquivarlo. Parece que lo intentamos evitar, fingir que no escuchamos, pero empieza a llegar al fondo de nosotros y nos marca. ¿Por qué? Porque el predicador no solo tiene que ir con palabras, sino que el Espíritu Santo también lo acompaña y lo respalda con poder. Para predicar hay que leer, estudiar, hacer el bosquejo o el manuscrito, y está bien, pero debemos pasar mucho tiempo preparando nuestro corazón, porque la palabra ya es perfecta. Lo que está estropeado somos nosotros los que predicamos. Solo debemos limitarnos a predicar lo que está escrito. Sí, hay que prepararnos, hay que pasar muchas horas con Dios. ¿Para qué? Para que aunque sean palabras simples, pero que vayan con el poder del Espíritu Santo. Porque la palabra, hermano, ya es perfecta. Solo leyendo versículos ya es palabra de Dios. Pero lo que está como chueco, torcido,
mal soy yo. Hermano, lo peor del sermón no es la palabra, es el predicador. El sermón es perfecto. ¿Cómo sería, hermano, el sermón perfecto? Leer la palabra de Dios. Si solo leyéramos la Biblia el domingo, sería el sermón perfecto. Sin fallas, sin adulterio, sin nada, sin riesgos. Pero ahí es cuando nosotros entramos a explicar lo que hemos entendido. Es cuando podemos equivocarnos en cierta manera. Por eso el pastor o el predicador necesita pasar mucho tiempo con Dios, diciéndole: Señor, ayúdame a abrir tu palabra, a leer tu palabra, a explicar tu palabra con poder y fidelidad. Por eso necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Póngase de pie, vamos a orar.